Dios, sos digno de buscarte y de adorarte, de darte gracias por todo, Padre Santo. Padre, te bendecimos y te damos toda honra y gloria porque solo tú te la mereces, Señor amado. Padre, agradecida con usted por tanto, Señor amado, que usted hace en nosotros. A veces ni nos damos cuenta de las bendiciones que usted hace con nosotros. Y así, Padre, agradeciéndote, Señor, ese cuidado que usted tiene para con nosotros. Mira, gracias a Dios por la recuperación de Marielos. Muchas gracias. Así es que en tus manos te la dejo para que tú la guíes, la dirijas, la guardes y la libres de todas las adversidades, Señor amado. Así te ponemos en tus manos a tantas personas, Padre Santo, que están enfermas. Mira todos los enfermos, Padre Santo. Derrama una bendición sobre cada uno de ellos, Señor. Así es que te bendecimos y te adoramos y te decimos, Padre, solo tú tienes palabras de vida eterna para con cada uno de nosotros. Te damos honra y gloria, Padre, perdona todas nuestras ofensas, nuestras faltas. Mira que somos pecadores y cada momento te estamos, Señor, ofendiendo, pero tu amor es tan infinito. Tu amor es grande y puro. Sé que tú vives y que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos, Padre Santo. Mira cada petición, las que están después, las que han dado, Señor, y las que no se han conocido, pero tú sí las conoces. Son muchas las peticiones, Padre amado, porque sabemos, Padre, que solo tu bendición, tu amor, tu poder, Señor, contesta, Señor, todo a su tiempo, Padre. Así es que por eso te damos gracias, bendice a cada hermano, Señor, cada hermana, Padre. Tú eres, Señor, el Dios del universo, el Dios grande, poderoso, ese Dios amoroso, Padre, que nos ama con ese amor eterno, como dice tu palabra, Padre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Padre bendito. Te deponemos este servicio, Señor, este culto, todo, Padre, en tus manos divinas, para que tú te muevas en cada uno de los que estamos escuchando tu mensaje que Eri va a dar, Señor amado. Así es que nuestros corazones, que podamos entender las- todas las enseñanzas, Padre amado, que usted tiene para con cada uno, Señor. Por eso te bendecimos y estamos convencidos y seguros que tú nos escuchas siempre, Padre amado. Muchísimas gracias por este día, por el cuidado que usted ha tenido para con cada uno, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te damos honra, gloria por los siglos de los siglos. Amén, Padre. Amén. Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Naamán. Gracias a todos ustedes por su fidelidad con el Señor. Y bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, especialmente porque yo no sé si, aunque estamos viendo las parábolas de Jesús y aunque esto aparece dentro de las parábolas, eh, tengo la impresión personal de que no es una parábola, sino ya una respuesta de Jesús directa ante una pregunta directa que le hacen a él. Como ustedes vimos, como ustedes vieron la semana pasada y antepasada, a Jesús se le hizo una pregunta. Se le preguntó, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces él respondió con dos parábolas acerca de su autoridad. Bueno, seguimos en el mismo contexto de la autoridad de Jesús, ¿verdad? Pero como vieron que no pudieron agarrarlo solo con las preguntas que le hicieron en ese momento, ¿verdad? Y que cuando él responde sobre su autoridad, lo hace con parábolas y los fariseos entienden que está hablando contra ellos.
Ahora sucede algo muy interesante y se refiere a la cuestión del tributo. Vamos a ir a Marcos 12, 13 al 17. Marcos 12, 13 al 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Lo leo, don Eric. ¿Está bien? La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Muy bien. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que Lo es que de Dios. Dios. Ah, bienvenido, don Edgar. No sé cuál de los Edgar es, pero bienvenido, don Edgar. Este, Figuls. don Edgar Figels. Eso, hola, hola, ya. Un abrazo, mi hermano, que Dios te bendiga. ¿Cómo seguí de la operación, la recuperación? Mira, gracias a Dios, ahí para adelante, poquito a poco. Todavía hay con algunos dolorcillos, pero está bien. Bueno, Sí, muchas gracias. también te ponemos en oración también entonces para esa recuperación. Gracias, gracias, hermano. Bendiciones. Muy bien, estamos hablando entonces de la cuestión del tributo. Habíamos dicho que a Jesús le preguntaron por su autoridad y que él les dijo, como ustedes no me saben decir, este, yo tampoco les digo. Y Jesús no les dijo a ellos entonces de dónde venía su autoridad, pero les dio unas parábolas que les hacían, que daban pistas sobre la autoridad de Jesús. Ahora, este, estoy usando las notas de un autor que se llama Luis de Miguel de la escuelabíblica.com. Y esto es porque tenemos que ser respetuosos de los derechos de autor, ¿verdad? Sin embargo, cuando estaba revisando bibliografía y una serie de cosas para este estudio, me di cuenta que él había condensado muy bien las explicaciones técnicas e históricas del tema. Entonces decidí usar parte de sus notas, así que no puedo evitar mencionar a don Luis de Miguel de la escuelabíblica.com como fuente de información principal, entre otras fuentes que hemos estado utilizando. Muy bien. Bienvenido, don Luis Calvo. Bienvenido, Johnny, que ya está entrando. Johnny, bienvenido. Que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Muy bien. Entonces, se pusieron de acuerdo dos grupos que eran antagónicos, los herodianos y los fariseos, ¿verdad? En cuanto al tiempo, nos encontramos en la última semana antes de que el Señor Jesús fuera crucificado. Él se hallaba rodeado de la maldad y las maquinaciones de sus enemigos que buscaban por todos los medios la forma de desacreditarle ante el pueblo para destruirlo. Por esa razón, en estos pasajes vamos a ver cómo diferentes grupos del judaísmo se presentan ante Jesús con preguntas maliciosas. ¿Cuál es el fin? Bueno, tenderle una trampa al Señor Jesucristo para poder atraparlo. Sin embargo, a Parece que pesar es, de ello, perdón, ¿alguien tenía una consulta? Ok, estamos en Marcos 12:13. Entonces, decíamos que eh, diferentes grupos judíos estaban buscando cómo atrapar a Jesús por diferentes motivos, ¿verdad? Y que a pesar de ello, su figura se acrecienta, manifestando
con especial realce su autoridad espiritual. En el pasaje que estudiamos ahora, en Marcos 12:13 al 17, vemos cómo dos grupos rivales del judaísmo se unen para hacerle una pregunta sobre un tema que mantenía dividida a la sociedad judía de su tiempo. El propósito de esa pregunta era enfrentarlo con las multitudes o con el poder político, que era Roma. Sin embargo, Jesucristo no solo tuvo sabiduría para responder, sino que aprovechó la ocasión para continuar con su enseñanza sobre la autoridad. Estos grupos eran entonces, como dice el pasaje, herodianos y fariseos. ¿Quiénes eran los herodianos? Bueno, los herodianos eran un grupo que estaba a favor del poder político romano, que no estaba muy convencido de la parte de la religión. Y por otra parte, los fariseos, pues que eran religiosos, absolutamente, ¿verdad? Entonces, unos eran fanáticos religiosos y otros eran fanáticos políticos, para ponerlo de alguna manera. Dentro de lo que vamos a ver hoy, también vamos a ver otro tema que se nos presenta aquí, que es si Jesús era un rebelde político y si él establecería su reino por medio de un llamamiento a la desobediencia civil, hagamos huelgas, derroquemos al gobierno, ¿verdad? Y aunque no vamos a profundizar en esos temas, sí los vamos a tocar con cierta amplitud, porque siguen siendo temas de actualidad en nuestra vida. Y eso nos hace preguntarnos cuál debe ser nuestra participación como hijos de Dios en la política y desde qué perspectiva. Lo que tenemos ahí son una moneda como la que le presentaron a Jesús, ¿verdad? Básicamente, por un lado lo que dice es, eh, no es que yo lea latín, es que me informé de qué decía la moneda, ¿verdad? Eh, Tiberio, creo que es hijo de Augusto, y por el otro lado dice Maximus, Máximo Pontífice. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significa esa frase Máximo Pontífice, ¿verdad? En latín y en el contexto en el que estamos estudiando. Entonces, esta fue la moneda, bueno, no esa, una moneda semejante a esa fue la que Jesús pidió para responder a los herodianos y a los fariseos sobre si debían o no dar tributo a César. Entonces, dice la escritura, le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos mientras enseñaban el templo. ¿Ok? Entonces fue abordado por una extraña delegación. A más de uno le resultaría sorprendente. Es como decir no sé, que a nosotros como cristianos, un grupo pseudo cristiano nos venga a hacer una pregunta, pero se alíen con un grupo político, comunista, no sé, de algún tipo, ¿verdad? Este, para que ¿cómo se llama? Para que nos haga una pregunta X, y es una pregunta bien formulada, bien pensada, porque tiene que ver tanto con la parte religiosa como con la parte política. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, recordemos entonces que los herodianos constituían un partido político que apoyaba al gobierno de Roma y a la dinastía de Herodes, simpatizando además con los valores de la cultura helenista, la cultura griega. Los fariseos, por el contrario, eran una secta religiosa del judaísmo que se caracterizaba por su patriotismo y por defender los principios, voy a poner eso entre comillas, de la ley de Dios conforme a la tradición de los ancianos.
sería difícil imaginarse dos grupos más opuestos para que se pongan de acuerdo. Sin embargo, dejaron sus diferencias de lado, ¿verdad? Como que sapricistas y liguistas nos pongamos de acuerdo para, no sé, para preguntarle algo al técnico de Cartago, ¿verdad? Una cosa así extraña. Este, y se aliaron porque lo veían como un oponente mayor. Es decir, el problema con Jesús para ellos era más grande que el problema entre ellos mismos. Y por supuesto, esta no fue la última ocasión en la que el poder religioso y político se han unido contra Cristo y su evangelio. A través de la historia hemos visto poder político y poder religioso enfrentado con el evangelio de Cristo. Y entonces viene y le hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? O sea, ¿pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Recordemos lo delicado que era para ellos este asunto, porque ¿cómo veían ellos a los publicanos, a los que cobraban impuesto para los romanos? Como traidores a la patria, porque eran judíos contratados por los romanos para cobrarle impuestos a los mismos judíos. Entonces, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Verdad? Pero vean cómo llegaron ellos a Jesús. Verso 14. Y le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, o dice otra versión, que no haces acepción de personas, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Verdad? Es decir, agarraron una brocha como de 15 pulgadas y se la pasaron por la chaqueta al Señor, ¿verdad? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Ah, entonces, después de esta introducción llena de lisonjas, ¿verdad? De brochazos, finalmente hacen su petición. Y como ya hemos dicho, podríamos pensar que tendrían una auténtica preocupación sobre un tema difícil, para el que querían recabar la opinión de Cristo con el fin de recibir la orientación de un maestro de la Biblia, de la ley, de todo, de un profeta. Pero en realidad era totalmente otro el plan. Toda la sociedad judía era muy sensible frente al asunto del tributo, como dije ya, y por eso despertaba opiniones enfrentadas. Veamos algunas de las razones por las que el pago obligatorio de impuestos a los romanos era impopular para muchos judíos. Primeramente, les ocurría lo que a todo el mundo. A ver, levánteme la mano a los que les gusta pagar impuestos. No, ¿verdad? A nadie nos gusta pagar impuestos. Algunos pagamos impuestos porque no nos queda otra, ¿verdad? Sea porque somos creyentes y tenemos que obedecer la ley, o sea porque la ley nos tiene tan controlados que no podemos evitar pagar impuestos. Entonces, o por convicción, o por la buena o por la mala, pagamos impuestos, ¿verdad? Y usted dice: no, yo no pago impuestos. Cuando usted compra, le cobran el 1, el 2, el 4 o el 13%. Entonces, sí, sí pagamos impuestos, ¿ok? Pero no nos gusta, ¿ok? No es algo que nos agrade. En el caso de los judíos se agravaba por sentimientos nacionalistas. El asunto le recordaba a los judíos que eran una nación conquistada, vasalla del Imperio Romano. Para muchos de ellos, pagar el tributo suponía aceptar como legítimo el gobierno romano, y eso era algo a lo que la mayoría de ellos no estaba dispuesto. Por otro lado, venían las cuestiones religiosas. No olvidemos que la moneda usada para pagar el tributo llevaba la imagen de César, quien se atribuía a sí mismo un carácter divino y pretendía tener autoridad suprema
tanto en asuntos políticos como espirituales. Entonces, viendo todo esto, no es difícil darnos cuenta de que la pregunta había sido formulada con mucha astucia, con una terrible mala intención, pensada para poner a Jesús, como decimos nosotros, entre la espada y la pared. Veamos, si él aceptaba pagar el impuesto, inmediatamente sería acusado de antipatriota y de llevar a las multitudes a la sujeción a Roma. Con eso se echaba encima a los nacionalistas judíos. Algunos dirían también que con esa actitud estaría ofendiendo a Dios, que era el único al que se debía pagar todo tributo. Eso sin contar la imagen del emperador y la inscripción que había en la moneda, empleada para pago del tributo, que a todas luces era blasfema, ¿verdad? Le daba atributos divinos a César y le hacía máximo pontífice. Ahorita entramos en esa parte. Además, si se hubiera negado a pagar el impuesto, entonces ahora estaban los herodianos. Lo habrían llevado delante del gobernador romano Poncio Pilato, denunciándole como un demagogo que incitaba al pueblo a rebelarse contra la autoridad de Roma. Entonces la pregunta no era sencilla de responder. Si decía sí, es lícito pagar impuesto, se echaba encima a los fariseos y a los judíos nacionalistas. Si decía no, no es lícito pagar impuesto, se echaba encima a los herodianos. Ahora, la cuestión en este pasaje nos lleva también a otras preguntas. Por ejemplo, si hoy en día un cristiano debe pagar impuestos a un gobierno que hace mal uso de ellos, ¿es justo pagar ese dinero que hemos ganado con tanto esfuerzo a un gobierno que en muchas ocasiones lo derrocha y en otras lo usa para un propósito al que como cristianos nos oponemos totalmente? Por ejemplo, para financiar abortos. Por otro lado, si su reino no se iba a manifestar inmediatamente de forma visible, ¿cuál sería la relación del reino de Cristo con los otros reinos de este mundo? ¿Y cómo afecta eso a sus súbditos? ¿Cómo afecta a los discípulos, a los ciudadanos del reino de Dios? Jesucristo, al darse cuenta de la mala intención, por decirlo de alguna forma, de la pregunta, entonces les responde, verso 15, mas él percibiendo la hipocresía de ellos les dijo, ¿por qué me tentáis? En otro pasaje dice, hipócritas, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. No es que Jesús no conociera la moneda, es que Jesús sabía de qué manera los iba a poner a ellos para que sus preguntas se volvieran en contra de ellos mismos. Y dice que entonces ellos le trajeron la moneda. Y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahora, si vamos al ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Primero quería dejar evidencia de que ellos estaban usando esa moneda en la vida cotidiana. Y esto era así porque les resultaba muy útil en sus negocios. Por lo tanto, si se beneficiaban con su uso, en consecuencia debían aceptar también las obligaciones que resultaban de pagar, que resultaban de usar esta moneda y por lo tanto pagar los impuestos porque obtenían ganancias eh, mercadeando, traficando con esa moneda. Y no tenían cómo esconderse detrás de motivos religiosos. Ellos tenían que darse cuenta de que desde el momento en que habían comenzado a utilizar la moneda romana, habían aceptado también la autoridad del emperador, que era quien garantizaba su valor y quien exigía el impuesto.
Luego Jesús inspecciona la moneda con ellos, en especial su imagen y la inscripción que aparecía en ella. Al hacerlo, ellos tuvieron que reconocer que la moneda era de César. La imagen en la moneda era la cara de César. Y en una de sus caras decía, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y ahí le está dando carácter divino a Augusto su padre y a él mismo. Es decir, soy hijo de un Dios y mi padre era un Dios. Y en la otra cara decía Máximo Pontífice. Máximo Pontífice lo que quiere decir es máximo constructor de puentes. Maximus Pontifex, algo así. Máximo constructor de puentes, pero no se refería a ingeniería, sino a la construcción de puentes o relaciones entre Dios y los hombres. Y recordemos que los romanos no tenían un solo Dios, tenían muchos dioses, eran politeístas, al igual que los griegos. Entonces, el César se daba a sí mismo el título de sumo sacerdote, de máximo pontífice o sumo pontífice, es decir, el que podía mediar entre los dioses y el hombre. No cabe duda de que el imperio usaba estas monedas para promover entonces el culto al emperador. Pero aunque muchos judíos se mostraban muy rígidos en sus normas espirituales, cuando les interesaba, no dudaban en hacer a un lado sus creencias religiosas para poder usar la moneda que el poder político había establecido. Entonces Jesús le responde, dad al César lo que es de César. Dad a César lo que es de César. Y esta pregunta, esta expresión la usamos hoy mundialmente, ¿verdad? De al César lo que es del César, decimos nosotros. Pero ahora vamos a ver realmente qué significa esto desde la perspectiva de Cristo en su respuesta a los fariseos y a los herodianos. La respuesta no fue la que esperaban los judíos. La respuesta completa fue dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero dada a César lo que es de César no era lo que ellos esperaban escuchar. Ellos querían una respuesta directa. Sí es lícito pagar impuestos o no, no es lícito pagar impuestos. Sin embargo, les dio una respuesta que los hizo reflexionar y que les impedía completar su propósito de sorprenderlo diciendo algo que atentara contra la autoridad de César o contra sus creencias religiosas. Primero observemos el planteamiento de Cristo para dar su respuesta. Se centró en la cuestión de la propiedad, de quién es la moneda. Y una vez que los judíos admitieron que la moneda era de César, pidió que le dieran a César lo que era de César. Ese es un detalle muy importante porque al hacer esto el Señor estaba afirmando que César estaba actuando dentro de sus legítimos derechos de propiedad al exigir el impuesto. Y también que el reino de Dios no entraba en conflicto en ese sentido con el imperio de César, por lo menos no en ese momento. ¿Por qué no en ese momento? Porque al final de la tribulación Cristo va a venir, va a establecer su reino sobre todos los reinos, pero eso es un asunto aparte. Aquí aprendemos que Cristo no estaba llamando a sus seguidores a dar pasos políticos para derrocar al gobierno de Tiberio César, por cruel y corrupto que éste fuera. Sería erróneo pensar que Jesucristo estaría utilizando la fe en él para llevar a sus seguidores a intentar restaurar el reino de Israel por medio de programas de desobediencia civil o guerra abierta contra Roma. Jesús no vino a esta tierra en su primera venida para eso. Él vino para salvar al pueblo de sus pecados.
y para hacer que la bendición dada a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, llegara hasta nosotros. Vamos a ir a Mateo 17, 24 al 27. Vamos a ver el ejemplo del mismo Jesucristo. Dice Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro paga las 2 dracmas. ¿Qué es esto? Un impuesto que se cobraba sobre el templo. ¿Ok? Se pagaba con una moneda local, no con la moneda romana. Y él dijo sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero era una moneda que valía 4 dracmas. Es decir, Jesús estaba pagando los 2 dracmas de Pedro y los 2 dracmas de él por lo que llamaban el impuesto sobre el templo o al templo. Entonces Jesús nos da el ejemplo de que sí, tenemos que pagar los impuestos que nos impone la autoridad en nuestros días, ¿verdad? Es decir, para no pagar el 13% del IVA, habría que acudir a un mercado negro, es decir, a artículos provenientes de un mercado ilegal, robados o producidos sin los permisos respectivos. Y como hijos de Dios y por nuestra seguridad no vamos a hacer eso. Si estamos teniendo actividades lucrativas, bueno, hemos aceptado comerciar en un país que tiene determinadas tasas de impuestos a las utilidades. Así que también tenemos que pagar nuestros impuestos. Aunque no nos parezca justo y aunque no nos parezca agradable. Romanos 13, 1 al 7 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Le está escribiendo Pablo a la iglesia en Roma. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y ahí se está refiriendo a las autoridades romanas. Y aún así, Pablo le manda a la iglesia someterse a esas autoridades. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Qué palabras más fuertes, ¿verdad? Y sabe, he tenido la decepción de encontrarme con cristianos que me buscan como contador para decirme, ayúdeme a no pagar estos impuestos. Y no estoy hablando de inconversos. O no sé, no estoy hablando de gente que no va a una iglesia cristiana. Estoy hablando de gente que se dice cristiana, que se dice evangélica. Primera de Pedro 2, 13 al 14. Este pasaje se escribe en el contexto de Nerón como emperador. Sabemos quién fue Nerón, ¿verdad? Probablemente el más corrupto y el más cruel, sangriento y tirano de los emperadores, ¿verdad? Empalaba a los cristianos y les prendía fuego para que en la noche hubiera luz en las calles.
Y dice primera de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Qué están haciendo Pedro y Pablo? Repitiendo la enseñanza de Jesús. Primera de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, hoy diríamos por los presidentes, por los diputados. Mire que se roban el sueldo. Ese es problema de ellos, no de nosotros. Y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Será que vivimos mal en un país, cualquiera que sea, México, Cuba, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Haití, Nicaragua, Panamá, como ustedes quieran llamarlo, porque los cristianos no oramos lo suficiente por nuestros gobernantes y sí gastamos mucho tiempo criticando a nuestros gobernantes en lugar de orar por ellos, porque dice la Biblia que Dios inclina el corazón del rey hacia donde él quiere. Entonces sí, sí es posible que nuestras oraciones muevan la mano de Dios para que el presidente y los diputados promulguen leyes y tomen decisiones que nos beneficien y no que nos perjudiquen. Pero si no pedimos nada, posiblemente es porque nada necesitamos o porque no queremos depender de Dios, sino que dependemos de nuestro ingenio para poder salir adelante en cada situación y no de la ayuda de Dios. Y no es que sea mal usar el ingenio. Lo que no es bueno es no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Uy, perdón, mis hermanos. Voy a volver a compartir. Apreté una tecla sin querer hacerlo. Permítame un segundo, por favor. Ya estamos viendo de nuevo la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces voy a volver a la diapositiva en la que estábamos. Creo que era el número 7. Muy bien. Y a Dios lo que es de Dios. Ok. ¿Qué está diciendo Jesús aquí intrínsecamente para nosotros? Bueno, que el César no tiene autoridad absoluta y tampoco es Dios. Vean que él aceptó que se diera el tributo a César. Pero cuando habla de a Dios lo que es de Dios, no está hablando de dinero, aunque puede estar implícito. El Señor completó su contestación con un segundo mandamiento y a Dios lo que es de Dios. De esta manera delimitaba el alcance del primer mandamiento. Lo que viene a decir es que todas nuestras lealtades terrenales están limitadas por nuestra lealtad superior a Dios. Nos sujetamos a los gobernantes terrenales porque Dios nos lo manda. Sin embargo, como cristianos no podemos decir César es Dios o César es el Señor, ni hacer todo lo que César ordena. Vamos a decir que yo comulgo con X partido político. Soy apolítico completamente. De hecho, ahorita no sé ni por quién voy a votar. Pero vamos a decir que comulgo con un determinado partido. Y por lo tanto, soy seguidor del candidato presidencial de ese partido. Y ese partido gana las elecciones. ¡Ey! Ganó el partido por el que yo voté.
Y estoy de acuerdo con pagar impuestos para que ese partido tenga el mejor desempeño y para que el país progrese. Pero no puedo estar de acuerdo si ese partido promulga leyes que van en contra de la santidad de Dios, que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es imprescindible ser leales a Cristo por encima de cualquier gobierno terrenal. El Señor mismo advirtió que esa lealtad a sus discípulos en su tiempo, a algunos les costaría la vida. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Todavía hay países en los cuales, por causa del nombre de Cristo, los cristianos están siendo, en el mejor de los casos, expulsados del país y en otros encarcelados e inclusive asesinados por causa del nombre de Cristo. El Estado no puede legislar a quién adoramos. No puede legislar quién gobierna nuestra conciencia o quién constituye la máxima autoridad para nosotros, espiritualmente hablando. Como vimos, en la inscripción de la moneda, el emperador pretendía gobernar también en el ámbito espiritual. Por eso se hacía conocer como sumo pontífice o sumo sacerdote. Pero Cristo rechaza esas demandas del César porque aunque reconoce la legitimidad de su autoridad humana, esa autoridad no es absoluta, ya que él mismo está también bajo la autoridad de Dios, lo reconozca o no. Los apóstoles resumieron este principio con mucha claridad en Hechos 5:29. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué les estaban pidiendo? Que no hablaran más de Cristo. Ese es el contexto de Hechos 5:29. Vamos a soltarlos, pero no hablen más de Jesús. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este incidente tuvo que ser muy importante para los primeros lectores de este evangelio, que eran romanos. Los siervos de Cristo debían ser leales al Estado en el pago de impuestos, que era su deuda por el beneficio que les otorgaba el gobierno a los ciudadanos. Igual nosotros. Tenemos electricidad, tenemos internet, no es gratis, no la cobran, pero hay una infraestructura que está por ahí y todo eso se hace con impuestos, además de lo que nos cobran. Sin embargo, debían negarse a adorar al emperador, pues solo Dios merece adoración. Y entonces están nuestros deberes hacia Dios. Vamos a centrarnos ahora en nuestras obligaciones y deberes que como criaturas tenemos hacia Dios. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que el Señor eleva su nivel de exigencia a un plano infinitamente superior al de la obediencia civil. Preguntémonos, ¿qué es de Dios? Cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César, estaba hablando de los impuestos, pero cuando dice, y a Dios lo que es de Dios, ¿se refería solo a dinero, diezmos y ofrendas? ¿O había mucho más implícito en eso? En Génesis 1:26 y 27 comienza la respuesta a esto. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La imagen que tenemos, las características, no me refiero a físicas, sino emocionales y espirituales que tenemos, son de Dios. Le pertenecen a Él.
Ahora, ¿cómo puede el hombre pagarle a Dios lo que es de Dios? Tenemos que reconocer que por mucho que nos esforcemos en amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y corazón, nunca vamos a conseguir hacerlo tal como Él se merece. Nunca estaremos a la altura del estándar que Él nos pide. Es imposible para nosotros pecadores alcanzar el estándar de santidad que Dios exige. Y por eso tuvo que venir Jesucristo. Por eso Él tuvo que morir en una cruz, entregar su vida, porque fue el único que cumplió por completo el estándar que Dios exigía. Y eso le valió para poder ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Y si alguien se arrepiente de su pecado, reconoce a Jesucristo como su Salvador personal, Dios le hace un hijo de él. Y si no se ha arrepentido, si no ha reconocido a Jesús como su Salvador personal, no es un hijo de Dios. Y está condenado eternamente al infierno. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿qué es lo que le corresponde a Dios? Isaías 42:8 nos dice, yo Jehová, este es mi nombre, o yo Yahvé, como quieran decirlo. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Acabamos de pasar un periodo interesante en Cartago y no estoy atacando las afinidades o inclinaciones religiosas de nadie, pero se le estaba dando alabanza a una imagen. ¿Y qué dice el Señor? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. En Mateo 4:8 al 10, Jesús siendo tentado por Satanás, dice verso 8 en adelante, Mateo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús, siendo quien era, le respondió a Satanás con la palabra de Dios y salió airoso de las tentaciones. Tengamos presente la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ella es la que nos va a ayudar a librarnos de las tentaciones. También Jesús separó lo que era de César de lo que era de Dios. El Señor estableció una división entre la iglesia y el Estado. Sus discípulos deberían ser al mismo tiempo ciudadanos del reino de Cristo y del reino de este mundo. Nosotros somos al mismo tiempo los costarricenses, ciudadanos de Costa Rica y ciudadanos del reino de Dios. Y los mexicanos, ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos del Estado, de la República Mexicana. Y los nicaragüenses, ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos de Nicaragua. Los cubanos, ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos de Cuba. Muy bien. Estuve buscando en una publicación de un sitio que se llama amprensa.com y dice que la expresión sumo pontífice tiene su origen en la antigua Roma. En latín, pontifex maximus, que es la inscripción que estaba en la moneda. Literalmente, el máximo constructor de puentes. Pons igual puente, facere igual hacer. Sin embargo, el término no se refería a puentes físicos, sino simbólicamente a que entendía puentes entre los dioses y los hombres. Luego, ese título, no encontré una fecha exacta, ni tampoco encontré cuál fue el primer papa que comenzó a utilizar ese título,
Pero luego ese título, conforme la iglesia fue eh, primero reconocida en el año 312 por Constantino, como el cristianismo, digamos, fue reconocido por Constantino, y luego en el año 380 por Teodosio I, y ya fue eh, promulgada como la religión del Estado. Esto le dio mucho poder, digamos, al cristianismo que se unió al Estado, ¿verdad? Al punto de que posteriormente el Papa puso dentro de su título máximo pontífice. Él usa ese título proveniente este, de lo que decía la inscripción romana. Eli, perdón, el primer papa que utilizó ese nombre se llamaba León I, ¿En qué año más o menos? en el 440 al 461. Porque ya él utilizó el título de sumo pontífice. Correcto. Ok. Muchas gracias porque yo no encontré el dato. Muchas gracias, mi hermano. De nada. De que bueno, aprendemos todos juntos. Entonces, concluyendo, ya para terminar, Jesús dio una respuesta sencilla en la cual incluye una denuncia de la hipocresía de los fariseos y les indica que no deben rehusarse a pagar los tributos a César y al mismo tiempo condena la mundanalidad de los herodianos que no daban a Dios lo que le pertenecía, la adoración como soberano del universo y de sus vidas. ¿En qué lugar estamos nosotros? ¿Realmente Dios es el soberano de mi vida? ¿De verdad Dios es el soberano de su vida? ¿Vivimos para Él? ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por tradición o por convicción? ¿Por qué nos reunimos aquí en este grupo? Ah, es que viera cómo gozamos ahí los primeros 10 minutos. O es que el hermano Eric a veces se suelta algunas enseñanzas interesantes. O por convicción, porque sabemos que vamos a aprender algo que nos va a retar a ser más como Jesucristo, a ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, como dice Romanos. Dos, doy las conclusiones. Aunque esta respuesta de Jesús está basada en una pregunta que involucra dinero, en este caso impuestos, al gobierno de turno, va mucho más allá de aplicarlo a los diezmos y las ofrendas, los cuales podemos dar inclusive sin glorificar a Dios y con un corazón lleno de tristeza por el dinero desembolsado. De la misma forma que pagamos los impuestos, porque hay que hacerlo. Pero ¿qué dice el Señor? Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No paguemos el diezmo y las ofrendas como pagar impuestos. Si usted me pregunta, ¿le duele pagar impuestos, hermano? Sí, claro que me duele pagar impuestos. No voy a negarlo, lo tengo que hacer. Pero no me duele ofrendar para la iglesia del Señor, para la obra de Dios. No puede dolerme. No significa que alguna vez no me ha dolido. No voy a ser hipócrita con ustedes. No significa que alguna vez no me ha dolido. Es que he ido aprendiendo poco a poco que hay gozo. ¿Me he hecho más rico por eso? No. ¿Por dar los diezmos y las ofrendas me he hecho más rico? No. No me he hecho más rico. Pero tampoco me he hecho más pobre. Y lo principal, nunca ha faltado nada en mi casa. Nunca ha faltado nada en mi hogar y Dios nos ha bendecido y ha sido generoso con nosotros, ha sido fiel con nosotros a pesar de nuestra infidelidad. 3. La respuesta de Jesús deja claro a los herodianos que él no se opone al pago de los tributos, pero no les concede el que César sea de origen divino
Y para los fariseos el mensaje es que deben sujetarse a la autoridad a César, pero adorar solamente a Dios. A nosotros nos toca aprender de la respuesta de Jesús y de las enseñanzas de los apóstoles, que no estamos en este mundo para derrocar poderes políticos, para hacer huelgas, para emprender luchas sociales en contra de un gobierno o de otro. Y no estoy hablando de que ciertas luchas sociales no sean buenas. Si vamos a dar una pelea para que una comunidad viva mejor, démosla. Pero no violentemos los derechos civiles, no violentemos las leyes establecidas, porque como hijos de Dios no podemos hacer eso. Nuestro deber es predicar el Evangelio de Cristo en todo momento. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe? Y lo digo con respeto, de alguna manera, con cuidado. Yo no sé cómo muchos creyentes tienen tiempo para andar en huelgas y en manifestaciones en contra de esto y de aquello, y no tienen tiempo para ir a un parque, a un lugar público, a hablarle de Jesucristo a los que pasan por ahí. No les da vergüenza pegar 4 gritos en una manifestación, pero sí les da vergüenza decir al aire libre que son cristianos y que Jesucristo vino a morir por este mundo. Créame que viniendo de los que se llaman hijos de Dios, no lo entiendo. Porque mi deber es predicar a Cristo cuando sea oportuno y cuando no lo sea, a tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que hacerlo primero con nuestra vida privada, es decir, nuestra relación con Dios, y luego con nuestra vida pública. Ahí tenemos una relación vertical. ¿Por qué vertical? Porque reconozco la soberanía de Dios o reconocemos la soberanía de Dios sobre nosotros. Y horizontal, porque proclamamos el amor y la soberanía de Dios a los que nos rodean. Y sobre todo tenemos que reflejar ese amor de Dios a los que nos rodean. Entonces, primero con nuestra vida privada y pública y luego con nuestra boca. Porque si nuestros actos contradicen lo que dice nuestra boca, tampoco nadie nos va a creer. La gente no es tonta. La gente sabe quiénes somos. La gente sabe cómo somos y la gente sabe si estamos mintiendo. Ojalá que este estudio nos deje pensando. A mí me ha dejado pensando. Me ha hecho reflexionar muchas cosas. Y espero, a partir de hoy, ser todavía más sensible a la voz de Dios y dejarme moldear por el Santo Espíritu de Dios para servirle en lo que Él quiere que le sirva. Y todos tenemos un propósito en el servicio al Señor. Todos. Nada más es cuestión de dejarnos usar por Él. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Voy a terminar aquí la transmisión en Facebook Live. A Adela Alvarado y a Esperanza Pardo, que siempre están con nosotros en Facebook, y a las personas que también nos visitan en la página posteriormente al estudio, en diferido. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar la transmisión en vivo, ¿ok? Y vamos a terminar la grabación. Que Dios les bendiga, hermanos.